En la vida de Iván Martínez pasaron cosas terribles. Se involucró con pandillas y cosas que él quisiera olvidar de su pasado. Él a veces lo cuenta con jocosidad. Veamos su testimonio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Martínez, más conocido como Mr. DJ. Voy a contarles un poco de lo que ha sucedido y de lo que Dios hizo conmigo. Yo nací en Cali. Desde muy temprana edad, mis padres se fueron para Medellín. Allá vivimos un tiempo largo en la Comuna 13 de Medellín. Nosotros éramos muy pobres, muy pobres. No teníamos básicamente lo necesario a veces. Y en Medellín yo comencé a ver a los muchachos del barrio, pues, como de un día para otro no tenían tenis y al otro día tenían los mejores, la mejor pinta, la mejor ropa. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Y me empecé como a datear de qué era lo que sucedía y bueno, así comencé a adquirir malas costumbres. Mi mamá, al ver esta situación, pues decidió como sacarnos de allí. Nos vinimos para la ciudad de Bogotá y comenzamos otra historia. Vivíamos en un barrio al sur de la capital. Es el 27 de julio, bueno, 7 cuadras arriba del 20 de julio. Yo siempre estuve como muy inquieto, ya me sembraron la semilla, la mala semilla. Mi mamá volvió como a tener esa inquietud de está cogiendo mañas, el mayor de mis hijos, y nos fuimos para otro barrio, eso sí, un barrio con mejor estrato, Las Cruces. En Las Cruces volví a coger mañas y ahí fue donde más costumbres equivocadas y mañas cogí. Yo crecí sin mi padre, a mi mamá le tocaba muy duro levantarnos a nosotros, costearnos el estudio, la alimentación. Yo tomé como el lugar de el hombre de la casa, pero lo tomé mal porque comencé a juntarme con malas amistades y ya empecé a robar. Robaba farolas de automóviles, radios de automóviles y llegaba con dinero a la casa. Mi mamá se empezó a dar cuenta y ya más grandecito, después de tener cierta edad, ya di otros pasos porque ya tenía una ambición en mi corazón y era querer más y más y más. Mi mamá no tenía cómo pagar la renta y se robaron a mi hermano. La señora dueña del lugar se llevó a mi hermano. No hay mucha explicación al respecto porque fue así tal cual como lo estoy contando. Nos echaron de esa casa a la calle, dormimos como 3 noches en la calle con mi mamá y mi hermano menor. Nos dimos a la tarea como pues de buscar. Fue infructuosa la situación y crecimos con esa espinita de qué pasó aquí, cómo fueron las cosas. Yo me empecé como a alimentar de malas cosas en mi corazón, a tener como malos pensamientos, ya pensamientos más pesados. Pues llegó el momento de buscar a mi hermano. Ya teníamos algunos indicios, lo encontramos. A las personas que nos lo habían quitado no les fue bien, en absoluto, no les fue para nada bien. Bueno, eso pasó así. Tomé nuevamente malas decisiones como hermano mayor y como persona en ese mundo que quería ver como diferente en mi casa. La felicidad se llamaba dinero, cosas materiales, esa era la felicidad de ese momento en mi mente. Y me puse a robar aquí en Bogotá nuevamente, a asaltar bancos. Bueno, se le llama relacionista público o banquero, que es en términos más directos, es fletero, hacía paquetes chilenos, en fin, todo lo que se pudiera hacer, se hacía con tal de adquirir dinero fácil. Luego ya me fui por el lado de las drogas, me volví drogadicto, muy drogadicto. Llegó un momento en donde quise pues algo mejor para mi vida, para la vida de mi mamá, para la vida de mi hermano, para la vida del otro. Me fui a viajar
a ser ladrón internacional, me fui a viajar a algunos países de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa. En Europa no me fue como yo pensaba y caí 5 años preso allá en Alemania. Estuve 5 años privado de mi libertad en la cárcel de máxima seguridad porque había cometido un gravísimo error. Allá pues los derechos humanos sí existen y allá el maltrato es psicológico. Uno es el extranjero y allá pues son policías nazis, entonces el trato no es el mejor, pero por encima de eso había un pastor que iba y nos daba una palabra de Dios. Hoy en día lo puedo decir porque ya entiendo. Era como un momento de salirse uno de la celda porque eran 23 horas en la celda y 1 hora nomás de sol. Entonces uno cambiaba la hora por caminar en un círculo como un cilindro de cemento enorme o ir con ese pastor a que le hablara a uno de Dios. Pues claro, algunos cambiábamos a estar con él porque nos traía juguito, nos traía cosas de comer, detallitos, un librito. Y él siempre se fijó en mí y me decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Siempre me lo dijo a mí, me llamaba aparte y me daba con la esposa un detalle. Cuando salgo de allá me expulsan de la Unión Europea. Estando acá en Colombia, pues se me pasó eso de que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, se me fue eso, me junté con mi hermano nuevamente. Mi hermano ya también tenía su prontuario y nos juntamos con una banda reconocida de acá de Bogotá, del sur de la ciudad, en donde pues empezamos a hacer nuevamente robos y cosas muy malas, demasiado malas. Entonces pues ahí volví a tener problemas y pues ustedes ven la pinta, ¿no? Tenía que sacarle el jugo a esto. Entonces me fui a hacer un curso de modelaje. Entonces me fui para la modelo. Me fui para la modelo, me cogieron, me capturaron, tuve problemas también delicados allá y estuve 2 años allá haciendo ese cursito de modelaje. Al salir sigo haciendo cosas, voy a vivir con mi mamá porque ya yo había perdido mi apartamento, había perdido mi carro, había perdido todo lo que tenía. Lo que viene mal se va mal. Me voy a vivir al apartamento con mi mamá y días después, una noche, cuando matan a Álvaro Gómez Hurtado, al otro día hay ley seca, todos estamos guardados en la casa. Mi mamá llega y yo le digo, no, espérame, a esta hora de la noche no se va a poner a cocinar, yo ya vengo. El caso es que cuando yo regreso, mi mamá está tirada en la alfombra del apartamento y yo digo, uy, mi mamá estaba cansadísima, se durmió ahí. Yo la recojo a mi mamá, la llevo a su habitación y en el camino mi mamá respira profundamente y hace así. Yo dije, muy cansada. La dejé en su cama y tal cual como yo la dejo, así la encontré en el amanecer. Pues claro, al tocarle, eso estaba muy fría. Yo sentí que ya había pasado algo y la llevamos de urgencia con mi hermano a la clínica del Occidente y pues ahí nos dijeron que ya estaba fallecida. Ese fue un golpe así muy fuerte porque mi mamá murió muy joven. Con mi hermano, pues mis hermanos quedamos muy mal, nos desubicamos totalmente. Yo empecé a consumir más droga de lo normal. Con mi hermano hicimos cosas más terribles todavía, o sea, de llegar a quitarle la vida a personas y cosas muy terribles. En una ocasión íbamos a robar a alguien y a mi hermano le dan 3 tiros en la pierna, le rompen el fémur, como pudimos lo alzamos en la camioneta donde íbamos. La curación no la hacíamos en ningún hospital ni nada porque teníamos ya un prontuario, estábamos marcados. Entonces lo hacíamos en una casa con un doctor que le pagábamos siempre cuando habían estos casos. Lo dejamos en la casa, yo me quedo con él hasta las 11:30 de la mañana, de la noche. Le digo, bueno, mañana vengo y le ayudo a hacer la curación. A las 5 de la mañana recibo una llamada, me dicen, véngase rápido porque algo pasó, pero véngase ya. Pues me fui para allá y resulta que mi hermano murió de muerte natural. Bueno, le dieron 7 tiros en la cara y pues es natural que se muera. Lo acribillaron ahí acostado en la cama. Fue algo también que
Bueno, teníamos muchos enemigos por esas situaciones y pues fue así, lo mataron y a nosotros nos empezaron a buscar. Yo duré escondido en un lugar de acá de la ciudad de Bogotá, duré un mes escondido, luego me tocó esconderme en Chinauta, en un lugar que tenía alguien de la banda, y al regreso nuestro hermanastro, teníamos un hermanastro, ya nos empezamos a ubicar y de repente lo mataron de un tiro de gracia en la cara, acá, en la frente. Yo era muy mujeriego, tenía la mamá de mi hijo. Yo me olvidé porque todas estas situaciones me hicieron irme por otro lado, ver lo que no era tal vez, y con las que yo me metía siempre tenían problemas. Tuve una chica con la cual estuve un tiempo. Al estar con ella nos íbamos a viajar. A mí por una letra, por un palito de una L, no me dejaron subir al avión. Ella sí se fue y ella la capturaron y duró 6 años presa en Japón. Luego tuve otra dama con la cual también tuve negocios. Nos íbamos para República Dominicana. Yo no fui por que me faltó un sello. Tenía que irme unas horas después y ella me tenía que llamar a mí para saber a dónde llegaba yo, y la capturaron también. Entonces yo decía, no, yo soy un bulto de sal total. De ahí en adelante las cosas empezaron a ser muy diferentes para mí, todo me salía mal, hasta que llegó el momento de tomar decisiones. Mi decisión equivocada fue seguir metiendo droga, y fue tanto lo bajo que caí que llegué a la calle del Cartucho. Duré un tiempo allá, fue un tiempo bien complicado, porque sí, fue un tiempo muy difícil. Tomé conciencia de que estaba muy mal, estaban matando a mis amigos, a mis compañeros. Empecé a levantarme de ese lugar. Solamente Dios, no nadie me dijo esto, lo otro, solamente Dios como que me puso a ver que ahí estaba muy mal. Un día íbamos a robar a alguien y llegó una banda de mujeres y me colocó una pistola en la cabeza y no le disparó, era haciéndome así, y no le disparó nunca le disparó. En ese momento yo llegué al lugar donde estaba viviendo, tomé el arma que yo usaba y me acordé de lo que mi abuelita alguna vez me dijo: mijito, Dios existe aún en los peores momentos. Y entonces yo dije, después de meter más vicio, de no estar en mis cabales, tengo mi bulto de sal encima, o sea, la mamá de mi hijo tirada, esta persona tirada, o sea, yo estoy haciendo estorbo en este mundo. Listo, Dios, si usted existe, cámbieme, y si no existe, aquí yo quedé. Y bueno, ¿cómo me ven acá? Vivo, y vivo porque definitivamente Dios existe. La moraleja de todo esto es que entendí que definitivamente poner la confianza en Dios vale la pena. A pesar de que uno, siendo el peor momento, lo esté experimentando, uno tiene que poner su confianza en el Señor. Yo la verdad no creía, yo soy honesto, no creía en que Dios pudiera hacer algo conmigo. Yo me creí una basura total, pero después de esa noche de ponerme mi revólver en la cabeza, pasaron cosas diferentes. Dios empezó a dar señales y aquí empieza a cambiar la historia de una manera bárbara, porque Dios empezó a mover sus fichas. Un par de familiares que oraban, no lo sabía yo, y oraban por mí, me dieron la oportunidad de estar con ellos en un lugar muy especial, muy bonito. Ahí empezó una restauración porque entendí que Dios sí existía. Y todo lo que yo tenía malo en ese momento, celulares con los cuales tenía contactos, amigos, en fin, yo mismo los boté sin que nadie me dijera nada. Tenía droga, tenía guardada, todo eso, la boté y dejé todo. O sea, renuncié a todo, así, tal cual. Yo sé que de pronto usted allá donde está, no, pero alguien tuvo Dios directamente. Dios lo hizo. No, o sea, no hubo nadie intercediendo, diciéndome, dándome un consejo. No, Dios lo hizo porque me dio esa señal de una nueva oportunidad. Y entendí que la tenía que aprovechar al máximo. Empezaron a cambiar las cosas. Fue cuando un día, mirando qué hacía de mi vida, porque lo único que yo me dediqué fue a robar. Yo no sabía más qué hacer. Yo dije, bueno, yo quiero cambiar, pero ¿yo qué me voy a poner a hacer? Iba caminando y había como un grupo de personas y yo, ¡ay, un cuentero tan chévere! Me senté ahí, empezaron, sí, precisamente a contar un cuento, y al final del cuento, después de todo lo que yo estoy escuchando, me atrajo muchísimo brillo. Vea, es como lo que le pasa a uno en la vida. El muchacho dice, bueno,
Y hoy Dios también puede hacer eso con usted. Yo quedé sorprendido. Yo dije, nadie vino conmigo para contarle. ¿Cómo supo? El caso es que me invitó al Coliseo Cubierto del Campín en ese entonces. Fue algo espectacular. Yo no soy así de llorar y de sentimientos de que, ay, no, yo no soy así. Yo fui al Coliseo Cubierto y ese día fue mi encuentro con Dios. Lloré lo que no había llorado en mi vida. Recibí a Cristo en mi corazón. Fue el mejor momento de mi historia. Dios me restauró, Dios empezó a levantarme. Dios me dio una familia, me dio unos hijos, me dio una esposa, en lo cual yo no creía en absoluto. Restauré muchas cosas. Hoy en día tengo la posibilidad de ser una persona profesional. Trabajo en radio hace ya más de 20 años. Soy voiceover, soy locutor, soy la voz oficial de una cadena de televisión por internet que es DirecTV, y tengo muchas cosas para agradecerle al Señor. La vida es como una moneda, solamente se gasta una vez y depende de uno cómo la quiere gastar. Yo no pensé que yo fuera a llegar a la edad que tengo vivo. Yo pensé que mi vida iba a ser como la de mi hermano, que murió a los 22 años, como la de mi hermanastro, que murió a los 21, como la de muchos amigos míos que murieron a los 17, a los 20. Yo no pensé que yo llegaría a estas cosas, de decirle a usted que está allá al otro lado, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. A la señora que de pronto está luchando con su hijo, Dios lo puede hacer, solo hay que creer. Creamos en Dios, y eso fue lo que yo hice, y aquí estoy contando el cuento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo reconozcamos todos los días de nuestra vida. No creas las voces del enemigo. Hay cosas nuevas para ti y para mí. Te esperamos en el próximo episodio.